Buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes a través de La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy, jueves 28 de septiembre de 2023. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén Ovelar. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, también el afectuoso saludo para vos, querido Oscar. Gracias, Rubén. Y también el saludo cordial y el abrazo fraternal para todos y cada uno de las personas que nos sintonizan en sus casas para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Todo bien? Todo bien, sí, muy bien. O sea que yo estoy muy contento por dos razones. Porque hace unos días me encontré con una persona que me dijo, suelo verte. Eso cuando te dicen te veo siempre, ya me huele, ¿verdad? Pero cuando te dicen suelo verte, quiere decir que de tanto en tanto ve. Y lo que me gustó fue que es una persona que no llega a los 40 años. Sí. Porque siempre decíamos nosotros así en broma, ¿verdad? Que en los geriátricos tenemos audiencia total, ¿verdad? Pero ya encontré gente un poco más joven que ve nuestro programa. ¿En serio? Sí. Sí, sí, así que estoy muy contento. ¿Podés decir el nombre, no? ¿Eh? No, mejor no. No hace falta. Sí, bueno. Y otro es que la repercusión del programa del lunes pasado, estuvo el ingeniero Germán Escauriza. Ah, sí. Tuvo muy buenas repercusiones. Mucha gente dijo, ahora tengo una mayor claridad con respecto a Itaipú y Ceretá y ese tipo de cosas. O sea que fue positivo entonces el programa. Estoy muy complacido, realmente. Estuvo muy lindo el programa con Sí, el ingeniero muy Escauriza. Muy bien. Sí. Bueno, Cosas nuevas. Exactamente. O muchas cosas que ya digamos que más o menos sabíamos a medias. Sí. Fue bastante claro, así didáctico pues. Sí, es cierto. Bueno, y hay un tema que está en boga, sigue en boga, porque ya hace algún tiempito, a fines de agosto, fue presentado oficialmente los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, que tuvo sus problemas, ¿verdad?, digamos, de realización y cosas así, ¿verdad? Y hasta ahora hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos al resultado del censo, hay cuestionamientos porque se partió una premisa errónea con relación al censo de hace 10 años atrás. Entonces, en base a eso, había proyecciones que no se cumplieron. Entonces, hay gente que dice, no, este censo está mal hecho. No, lo anterior es lo que estuvo realmente, que se hizo a medias. Sí. Entonces, tenemos esos resultados. O sea, siempre, todos decíamos que estamos por encima de los 7 millones de habitantes y no es así. Somos 6 millones y un poco más. Esa fue la Eso- cifra eso- más sorprendente de lo sí. que arrojó el censo de diciembre del año pasado. Así es. eso, yo creo que la sorpresa para todos nosotros fue eso, ¿verdad? Sí, sí. Todos soñábamos, no es todos soñábamos, todos calculábamos que iba a ser 7 millones. Y medio de y más. repente un poco más, ¿verdad? Que eran las proyecciones Sí, de y nos quedamos de en población. 6.110.000 más o menos. Sí, O 109 sea, dieron. los olimpistas quedamos en offside. Y Porque no- siempre, porque hay que reconocer que Recanati instaló el tema de los 4 millones de olimpistas Sí. y quedaban 3 millones para el resto, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Seguimos 4 millones? ¿O? ¿Verdad? Ese es el problema. Da lugar a todo eso. Y Cerro que decía que la mitad más uno. Y sí, bueno, Se le murió uno. eso es mucho más viejo todavía. Sí. Bueno, no el importa. tema que vamos a hablar esta noche, el Sí. tema del censo y bueno, ¿y ahora qué? Básicamente. Lo bueno sería saber cómo se hizo, si realmente la cobertura que tuvo el censo de diciembre fue la óptima, si las cifras reales, las cifras que está dando a conocer el Instituto de Estadística, son cifras respaldadas por la acción que ellos llevaron. ¿Qué pasa con la migración paraguaya? O sea, hay un sinnúmero de cosas que Sí. Y vamos a tenemos tener que una conocer. mirada desde afuera en esta ocasión, Ujú. porque ya estuvo acá el director del INE en más de una Estuvo. ocasión. Entonces, esta noche ya está acá en nuestro estudio Marco. Sebastián Bruno, él es sociólogo, con quien vamos a conversar del tema, ¿verdad? Los datos que arrojó el censo y lo que proyecta. Así que si, Sí. si les parece, hacemos una hora de pausa y le invitamos a la mesa de trabajo. Me parece que sí. Quería decirte nomás algo antes, Decime, ¿verdad? dime. Que va a ser fundamental, sea como sea, la información que nos den a partir de ahora y constantemente. Correcto. Bien, así que enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py.
Bien, Oscar y Rubén, ya está nuestra mesa de trabajo, Sebastián Bruno, a quien agradecemos por estar nuevamente con nosotros. Esta vez, Sebastián, gracias por tu presencia. Queremos hablar un poco básicamente de los resultados que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2022. Se partió al parecer de una premisa falsa de los datos del censo del 2012 y eso, digamos, da una expectativa en cuanto a cifras que al final no se cumplieron. Entonces, algunos dicen que el censo estuvo mal, el de 2022, y otros dicen no, el anterior fue que estuvo mal. Entonces hay digamos, se pasan la pelota hablando mal y pronto. Buenas noches, gracias por tu presencia. Buenas noches, les agradezco a los tres por la invitación y poder conversar de estas cuestiones que, bueno, directa o indirectamente nos impactan a todos. Ahí tenemos un último censo anterior a este, que era el más fuerte como fuente de información, que es el del año 2002, donde nos arrojaba un poco más de 5.200.000 personas. En el censo 2012 tuvimos un gran problema con ese operativo, donde si hacemos un poco de arqueología técnica sobre la fuente, nos encontramos con un doble desafío que tenía en aquel entonces la Dirección General, la DGEC, que era hacer un censo con el uso de dispositivos tecnológicos, recordarán, con un celular que había en aquel momento, y pasar a otro tipo de censo, que era un censo de derecho. El censo de derecho no es como el que conocemos, que separa el país en un momento, un día o dos de la semana, sino que se hace a lo largo de 3 meses con un equipo mucho más reducido de encuestadores, más capacitados por ende, y se recaba la información sobre el lugar de residencia habitual. A ese desafío técnico, que ya de por sí era muy grande, se añadió, bueno, el cambio de gobierno y con la significación que le quiera dar cada uno en 2012, que ya a las puertas de ese censo, y que afectó las plantas de los censistas de aquel momento. Si uno revisa los diarios de aquel entonces, se va a encontrar con que el primer día del censo 2012 se cayó la mitad de los censistas. Así que eso arrancó mal y terminó como conocemos. Tuvimos un censo incompleto en 2012 y eso es un gran desafío para la gente que trabaja en demografía, ¿sí? Hay que estimar por de pronto cuál fue la cobertura de ese censo, y para eso uno tiene que recurrir a las personas efectivamente contabilizadas y tener en cuenta dónde hubo menor cobertura, dónde hubo más, y tratar con otras fuentes de estimar el perfil de las personas que no fueron censadas. Y ahí es donde se generó el gran problema, con un censo no muy bien terminado y en las decisiones que se tomaron con las proyecciones de población en el año 2015. Ese es como el momento crítico donde básicamente se asumió una proyección donde había una evolución de la mortalidad esperada, que es la más fácil de predecir en términos demográficos, con técnicas. Otra hipótesis, que es la de fecundidad, que ya consideraba una baja, ya Paraguay está en muy poco tiempo, tiene una baja muy grande de fecundidad, y una hipótesis migratoria que quizás fue la que más criticamos en su momento, quienes seguíamos el tema, porque minimizó lo que fue los años más fuertes de la migración entre el año 2002 y 2008 a 2010, recordarán toda esa cantidad de gente, incluso fue tema de campaña en el 2008, y al minimizar eso se sobreestima la población. Cuando uno toma esa decisión, tiene después a lo largo del tiempo una brecha cada vez más grande entre la realidad y lo proyectado, y ahí llegamos a una proyección de 7.400.000 que se esperaba y una realidad de alrededor de 6.100.000, quizás un poquito más ahora cuando se haga la consistencia más fina de la información. Ese fue el gran proceso. Y decime, Bruno, la fecundidad, ¿cuáles son las consecuencias más rápidas en eso? ¿La migración tiene algo que ver con eso? Ahí se dio un doble efecto. Le digo, en el tema de las tasas de fecundidad, ¿verdad? Que sí es que bajaron en comparación a décadas anteriores, ¿verdad?
Ahí hay dos cuestiones. En cuanto a lo que es el promedio de hijos por mujer, que se usa una tasa que se llama tasa global de fecundidad, Sí. que para simplificarlo es el promedio de hijos que tienen las mujeres a lo largo de su edad fértil, que pasó desde fines de los 60 con una sociedad cuyas mujeres tenían más de 5 hijos a lo largo de su vida fértil, a un escenario donde el último dato cierto que tenemos de 2016, estamos hablando de 2 hijos y medio por cada mujer, ¿no? Una reducción en un corto tiempo. 2016 ese dato. Sí, ese dato es de una encuesta que hizo el INE con UNICEF en 2016. Ese es como el valor relativo. Ahora, Sí. ¿qué pasó? Porque también impacta lo absoluto. La migración de principios de la década del 2000 acentuó algo que veníamos observando ya quienes seguíamos la migración argentina desde los años 70, que es que quienes más migran son las mujeres. Sí. Y esa década fue crítica, no solo por la migración hacia Argentina, donde... También España. Exactamente. En Argentina era el 53-54% de los migrantes son mujeres. A España... 40. ¿eh? No, muchísimo más. Muchísimo más. Al principio era más del 75% eran mujeres. Mujeres en edad económicamente activa y por lo tanto en edad Claro. fértil también. Entonces, al irse esa cantidad de mujeres, no solo en términos estrictamente poblacionales, se está perdiendo la unidad poblacional persona, esa mujer, sino su descendencia esperada en aquellas proyecciones que recién estábamos hablando, y por lo tanto afecta en cantidad a la Sí. población, ¿sí? Esos hijos Son dos que elementos se esperaban no estuvieron. fundamentales. Tiene entonces. resultados casi drásticos entonces. Sí. Y claro, sí, exactamente. muy fuerte el impacto. Sí. Entre 2002 y 2010, en Argentina la cantidad de paraguayos creció en más de 300.000 personas. Estábamos en alrededor de 300.000, llegamos a casi 600.000, un poco menos, el censo dio 550.000. Y eso fue enorme. Y en España, en términos relativos, fue impresionante. Pasamos de una pequeña colectividad de un poco más de 2.000 personas a, en el año 2008 se estimó en 100.000 y el censo 2011 de España relevó casi 80.000 paraguayos en España, que en su mayoría eran mujeres. Sebastián, los datos dados a conocer hoy por el Banco Central de Paraguay y también por informaciones de la Embajada Paraguaya en España dan cuenta de una población estimada paraguaya, compatriotas paraguayos que viven en España de 120.000 personas, de los cuales 25.000 de estos compatriotas ya tienen la nacionalidad, están nacionalizados en España. O sea que estamos hablando de una población bastante grande, que como decías vos, mayoritariamente son del sexo femenino. Entonces, eso hace que me imagino no tendremos vientres acá para nuestro margen de fecundidad óptimo, digamos. Estamos decreciendo en eso. Sí, bueno, ahí el efecto, como comentábamos, es bueno, los cambios en las pautas de vida en general y de las mujeres en particular, y todo este proceso migratorio que tuvo este destino, que era novedoso. Antes la migración a España era minoritaria. Bueno, y ahí nos está explicando. Entonces, eso hay que tomarlo como un dato censal y repensarnos, ¿no? Los censos sirven también para eso, repensarnos sobre las oportunidades que tienen las mujeres de desarrollarse en su país de nacimiento, en Paraguay, ¿sí? Y evidentemente menores a los de los hombres. Esto se ve en las tasas de ocupación y demás. Claro. Esos datos de migración te dicen todo, ¿verdad? ¿Por qué van? El migrante va por una necesidad imperiosa, no porque se quiera ir. No, nadie quiere en ese... Tener desarraigo. No, nadie quiere irse, dejar, Claro. tomar el desarraigo, ¿verdad? Que significa un problema cultural, dejar a tus hijos, a tu familia. Los amigos. Doloroso. Doloroso. Nadie quiere hacer eso. Tienen que hacerlo por un problema económico fundamentalmente o de oportunidades. Pero yo creo que los políticos tienen que empezar a pensar en eso, ¿verdad? Que esos datos son muy
muy elocuente de que algo acá no funciona. Pero se tienen registros, de acuerdo a lo que dice Oscar, registros que puedan apuntalar la cantidad de personas que hayan migrado a países del extranjero, caso de Brasil, Argentina, España, Estados Unidos. ¿Tienen datos así precisos? Ahí tenemos, nuestros grandes aliados son los censos que hacen esos países, Ajá. los censos en el exterior. Es la mejor Ah, fuente ya, ok. y nos da información más precisa, incluso que el mejor trabajo que puede hacer un consulado, como recién has mencionado el de España. Sí. Esos censos miden con los mismos estándares que nosotros medimos aquí en Paraguay sobre las personas y su lugar de nacimiento, y nos da todo su perfil demográfico y laboral. Esa información clave, ahí lamentablemente en lo que fue la ronda del censo 2010, no fueron tenidos mayormente en cuenta, y eso explica esta diferencia que tuvimos con las proyecciones. Y bueno, ahora lo que está haciendo este censo nuestro, los censos, Argentina tuvo también en el año 2022 su censo, España ya tuvo en el 2021, y así nos va a dar información no solo sobre la población que tenemos aquí en Paraguay, sino también sobre los paraguayos y las paraguayas en los principales países de destino. Hay una frase que me parece muy interesante para esta coyuntura de un colega, Kevin Getz, que nos dice que en realidad hay 7 millones de paraguayos. El tema es que hay alrededor de 900.000 que están en el exterior. La semana pasada leí... sí, claro. Sí, 900, perdón, Marco. sí. 900.000, dijiste. Si sumamos los paraguayos y paraguayas estimados, nos falta el censo, pero hay una estimación Estimado. bastante precisa en alrededor de 680.000 paraguayos en Argentina. Sumamos los 106.000 en España, y no tengo tan presente los números en Brasil y en Estados Unidos, cerramos en casi 900.000 paraguayos y paraguayas. La semana pasada leí en un diario argentino el tema de la migración paraguaya sobre todo, ¿verdad? Y hacían entrevistas a paraguayos que están ya hace décadas, que se fueron por una u otra razón. Es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Razones económicas y cosas así, ¿verdad? Y se daba esa cifra de 600.000 y poco más de paraguayos en Argentina. Población superior a la de Asunción. Sí, claro, es más. Hay Sí. más paraguayos en Argentina que habitantes en Asunción. Ahora, no sé si es una compensación, pero en la medida, en todos estos años, a medida que fue creciendo la migración paraguaya al exterior, también fue creciendo las remesas. Sí. En estos días leí de que hay otra vez un nuevo récord de remesas. Conste que desde la Argentina creo que no puede enviar mucha plata. Pero la gente que está en España, Y Estados Unidos. y Estados Unidos, ¿verdad? Que como señaló Rubén, en España se estima que hay alrededor de 100.000 paraguayos que manden, no sé, 50 euros por mes cada uno, 100 euros, por tirar una cifra así al azar. Suma todo eso, la cantidad de plata que entra. Al respecto de tu comentario, Marcos, eso fue el lunes que el Banco Central del Paraguay emitió un informe hablando de una cifra de remesas recibidas en Paraguay de enero a julio de este año, que fue el más alto en los últimos 9 años. Y la cifra es de 348 millones de dólares recibidos hasta la fecha. Y de los cuales el primer lugar, de donde provienen los fondos, las remesas, es de España con 213 millones de dólares. 213. Estados Unidos con 50 millones. Argentina con 22.6. Y llama la atención que Argentina tuvo un incremento de 47% con respecto al mismo periodo del año anterior. Habida cuenta de la situación tan especial que está pasando Argentina, con la inflación y todo, y recibimos 22 millones de dólares. Aún así viene plata de Argentina. Y Estados Unidos tuvo 50 millones de ingresos, menos un 12% con respecto al mismo periodo anterior de enero a julio del año pasado. O sea, estamos hablando de casi 350 millones de dólares, que es un rubro bastante interesante. Es la parte positiva, digamos, de los migrantes paraguayos que están en otros países, la entrega de divisas. Ese es un gran debate, realmente, ¿no? El de las remesas, no tanto aquí, porque es una magnitud, 300 millones de dólares suena mucho, pero dentro del Producto Interno Bruto no es tanto. En el caso de Paraguay, hay países de Centroamérica que casi literalmente viven de las remesas, ¿no? Ecuador, por ejemplo. En ese sentido, Ecuador, pero países de escala más chica, El Salvador, Sí, los países Guatemala, centroamericanos, sí. Sí, La remesa es parte de su...
pilares de su economía. Y hay dos cosas. Permítame precisar sobre las remesas desde Argentina, que realmente el Banco Central no tiene buenas fuentes de información porque solo contabiliza a las remesas que ingresan por vía bancaria, Claro, ¿sí? es Y con las restricciones que hay de cambio y de envío de divisas desde Argentina, se ha desalentado muchísimo la vía formal bancaria de las remesas. Sí. Bancaria y Western Union y todas esas cadenas de remesas. Y siendo un país limítrofe, hay una gran proporción de las remesas que no vienen por ese canal, sino por medios más informales, ¿no? Parientes que llevan Sí, esos recursos. Claro, y vos te demás. vas a Buenos Aires por unos días y después... Llévalo, Llévame este eso, paquetito a exacto. mi hermano, a mi señora, a mi mamá, a mi papá, lo que sea, ¿verdad? O sea, tiene que ser Ese- mucho más, mira que entonces. eso es- Exactamente. Sí, en todas partes. Es mucho más. Es mucho más. Y, Si te parece, un corte. por favor, Un ratito, enseguida y retomamos. regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro tema de esta noche es básicamente el resultado del Censo de Población y Vivienda del año 2022. Tenemos la presencia del sociólogo Sebastián Bruno. Decía Sebastián que, bueno, el censo del año 2002 fue un censo, digamos, realizado con todas las de la ley. El censo del año 2012 tuvo una serie de inconvenientes. El recién, digamos, venía el cambio de gobierno, mucha gente, muchos censistas que no aparecieron. No fue un día, digamos, que se paralizó el país para hacer el censo, sino que llevó 3 meses y, por supuesto, los resultados están a la vista. Este censo del año 2022, ¿se hizo con todas las de la ley a tu criterio? ¿Vos que mirás de afuera? sí, bueno, el INE tomó la decisión por seguridad de volver al esquema de censos de hechos, que paralizamos un día todo el país. Y eso tiene un gran requerimiento de personas. Se suele decir que el censo es el operativo civil más grande que tiene un Estado, o sea, y después de la guerra es el segundo operativo que pueda llegar a tener un Estado. En general, cuando se hace este tipo de censos, el gran afectado es la calidad de la captación. ¿En qué sentido? Lamentablemente es muy difícil hacer una capacitación profesionalizada a más de 200.000 personas involucradas en el trabajo de campo. Se sale con una capacitación más básica, pero dadas las características y lo que había pasado en el país en el 2012, fue una decisión acertada, pues fundamentalmente teníamos que responder la gran pregunta: ¿cuántos éramos? ¿Sí? Y algunas características básicas: cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres y por edades. Ya vamos a ir conociendo algunas características más. Ese censo, de hecho, tuvo una omisión, que es la que el INE estuvo estimando, que está en alrededor del 6%. Esto va a tener alguna variación, esto ya hay que decirlo, porque a medida que se puede hacer la consistencia, se pueden sacar medidas un poquito más precisas y cambiar. No va a cambiar a grandes rasgos, va a ser un censo que tenga más del 90% de cobertura, que es lo que el estándar que se exige. Y ya es un censo que perfectamente podemos utilizar para hacer las estimaciones. Y es muy, muy importante remarcar que Paraguay no tuvo un decrecimiento poblacional. Esa estimación que en aquellas proyecciones se hizo para el censo 2012, con 6.400.000, si no me acuerdo, estaban erradas, ¿sí? Evidentemente la población en 2012 era menor a 6 millones, ¿sí? Ahora habrá que ver cuál es la cifra más ajustada, y lo que tenemos que tomar en cuenta es un punto de partida de el año 2002 con 5.200.000 y un punto de llegada año 2022 con 6.100.000, ¿sí? Se creció a un ritmo menor del esperado, pero crecimos, ¿sí? Y este censo ha cumplido, y en este sentido es notable y hay que destacar la apertura que ha tenido el Instituto de Estadística. Ha convocado no solo al resto de las instituciones públicas, sino también a investigadores y investigadoras que estamos en temas poblacionales, y hemos tenido una fructífera conversación antes y especialmente después del censo. No sé si hablamos, pero el tema de la migración es un hecho muy importante, ¿verdad? Tanto a países, tanto incluso de la migración interna como la emigración.
¿verdad? Países como Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, que son los puntos más conocidos, a donde van más la gente. ¿Podrías hablarnos en números de esos lugares? Por ejemplo, España, hablaste de que había crecido bastante, ¿verdad? Sí, en España estamos hablando de 106.000 personas nacidas en Paraguay que viven allá. Una proporción de ellas ha adquirido o bien la nacionalidad o bien algún permiso de residencia. En el momento más álgido, en el 2008-2009, había un alto nivel de irregularidad migratoria. Habíamos estimado para un informe en que 3 de cada 4 paraguayos y paraguayas que estaban ahí estaban en situación irregular. Eso a lo largo del tiempo se ha regularizado. Una parte de ellos incluso volvieron. Y es una migración que se ha estabilizado. Ahora, no obstante, hemos tenido un escenario que antes, hace 20 años, no existía. Que no teníamos, claro. Sí, está claro. Siguiendo con el tema, Argentina es un punto a analizar, ¿verdad? Por muchos motivos, ¿verdad? Nos unen muchas cosas, podemos ir y venir a la Argentina más fácilmente. Pero te quiero hacer una pregunta un poco, no solo lo que dicen el censo, sino se puede estimar la población total de paraguayos en la Argentina, incluso ya con sus descendientes más cercanos, por lo menos. Un poco para ir entendiendo el proceso de lo que significó la migración hacia Argentina de hace muchos años. Bueno, ahí tenemos siempre que distinguir, pues ese es como una gran... Es un poco difícil, ¿verdad? Tenemos nuestras técnicas para acercarnos a una respuesta ante lo que has mencionado. Por un lado, siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de migrantes que son personas nacidas acá, que se han movilizado hacia allá. Y esto lo digo porque en general los y las migrantes en Argentina suelen sumar también a sus hijos, su pareja, que son argentinos o argentinas, porque claro, culturalmente los toman como propio. Sí. Y ahí es donde empieza a tener más asidero lo de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de paraguayos en Argentina. Como migrantes estrictamente, en el sentido más demográfico de la palabra, no son esa cantidad, serán alrededor de 680.000. A ciencia cierta, hoy sería difícil responder, pero sí, mira, en su momento hicimos un ejercicio muy interesante con datos del 2001, hace ya 20 años, donde había 323.000 paraguayos en Argentina. Y si nosotros sumamos a todas las personas que vivían en hogares con al menos una persona nacida en Paraguay, sí, que empieza a responder un poquito esta idea, ¿no? Su pareja, sus hijos, nietos en algunos casos y demás, ya abarcaba 800.000 personas, ¿sí? Por lo tanto, es muy probable que si hiciéramos ese ejercicio a partir ya de una base de 680.000 y estamos superando probablemente 1,5 millones de personas. Sí. La mayoría de ellos son argentinos, tienen su DNI, nacieron en Argentina y demás. Pero forman parte, descendientes de la colectividad. De la cultura. Exactamente, de parte de la cultura, de nuestras pautas, de quienes hablan guaraní también manejan el idioma. Hay otra cosa, Bruno. A nosotros que somos futboleros, que nos encanta el fútbol, ¿verdad? Siempre estamos buscando una figura en la Argentina y entonces sale y dice, la mamá es paraguaya, se puede nacionalizar, ¿verdad? Un poco por eso mismo, ¿verdad? Esa cultura que sigue, se traslada con el padre, a la madre y quedan en los hijos. Totalmente. Entonces no nos queda duda de que haya una gran población y de hecho la población de migrantes paraguayas es la más grande en la Argentina. Sigue siendo, la colectividad extranjera más grande sigue siendo la paraguaya. Sí, ya hace más de 20 años se comprobó, superó en el año 2001, superó la italiana, con todo lo que implica la migración italiana en Argentina históricamente, y ya de ahí más... Y consta que también han recibido muchos bolivianos y peruanos en las últimas décadas. Sí. Pero aún así sigue siendo la paraguaya la mayor colectividad. Ahora, ¿tienes una estimación, por lo menos Bruno, de la cantidad de paraguayos, los migrantes temporales? Los que van a trabajar una temporada, digamos, a partir de septiembre hasta marzo, en que hay, digamos, mucha construcción para los hombres.
Las mujeres, por lo general, el grueso se va a trabajar en casas De familia. de familias, ¿verdad? Haciendo servicio doméstico. Y después están otras actividades. Pero el grueso de la migración, allá por Villa 31 y compañía en Buenos Aires, están siendo empleadas domésticas y albañiles. Ahora, hay sectores de paraguayos que migran temporalmente. Se van una temporada, unos meses, ganan su platita y vuelven. Y el año siguiente, si la cosa está interesante, vuelven a irse. ¿Hay una estimación de esa cantidad de gente que hace esa migración temporal? En el año 2016 tuvimos oportunidad de hacer una encuesta aquí con financiamiento del CONACYT de Paraguay sobre el retorno migratorio. Y arrojó información muy interesante y nos da una pista para esta estimación que estabas consultando. Y en el caso de Argentina, se estimaban que los migrantes que habían vivido en Argentina y habían regresado en los últimos 10 años, que es algo parecido a esta migración flotante y coyuntural, era un poco mayor al 10%, si mal no recuerdo. Podríamos redondear y decir que entre 50.000 y 60.000 paraguayos van y vuelven con alguna recurrencia para hacer este excedente económico. Esta pauta de ir a Argentina a buscar esa diferencia, ¿no? Trabajar un tiempo, unos meses, unos años incluso, y volver, forma parte de la cultura emigratoria que tiene Paraguay desde el año 1947. ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas Por razones veces... políticas se inició eso, ¿eh? Políticas, económicas ya existían y se daba, pero más que nada en la frontera. Desde el año 47 se da hacia Buenos Aires y esto nos ayuda a entender algo que a los colegas economistas les cuesta bastante entender, porque ellos dicen, bueno, Argentina no es un destino porque no conviene en términos económicos. Y se están quedando con los últimos fotogramas de una gran película de más de 70 años, ¿sí? De un proceso donde pase lo que pase en Argentina y pase lo que pase en Paraguay, hay una propensión de la población a migrar, porque ya hay bisabuelos, abuelos, padres, y esa generación echaron raíces, que echan raíces, conocen a la gente y han encontrado esa vía de ir a hacer esa diferencia, de atenderse en un lugar de salud, de culminar o cursar estudios básicos, medios, y ahora con la proliferación de la educación superior en Argentina también es más fácil Vos ingresar a la universidad. Señalaste un año clave, 1947, con el tema de la revolución, pero yo me voy mucho más atrás. En realidad, en 1580, cuando, digamos, baja de Asunción la expedición que funda Buenos Aires por segunda y en forma definitiva, desde entonces ya hay un fenómeno de ida y vuelta. Desde entonces, en la colonia, uno lee libros y se encuentra que la gente va y viene, va y viene. Se escapaban de Francia, se iban a la Argentina. Y después, a lo largo digamos, de los siguientes años, claro, en este tema, en el 47 fue un boom, ¿verdad? Pero ya mucho antes había música. O sea, una constante. Una constante. Lo mejor de la música paraguaya se creó en la Argentina ya en la década del 30. Del 20 y del 30 ya comenzaron a migrar músicos paraguayos que triunfaron allá y que hicieron excelentes obras. Y está el caso de Roda Basto, que se fue tiempo después, y muchos más, ¿verdad? Hasta Güero Cañedo, y gente que huía de la justicia, de la injusticia. Digamos, hay una larga historia en común entre paraguayos y argentinos que ida y vuelta, van y vienen. Y a eso le añadiría un último punto y está cobrando importancia en la última década, que es la migración argentina hacia Paraguay. Sí, también. Estimamos que la mitad de los inmigrantes totales en Paraguay, incluso esos migrantes más antiguos, más viejitos, han nacido en Argentina. ¿Sí? Y esto no solo tiene que ver con el retorno, cuando retorna un migrante que vuelve con sus hijos, su pareja y demás, sino también con una migración que tiene otro perfil, por lo general con una búsqueda de una oportunidad comercial, de inversión o laboral en términos profesionales, y se hacen notar en la encuesta permanente de hogares. El censo, entre otras cosas, nos va a dar bastante precisión sobre esa población. Pero es un tema a seguir, ¿sí? Vean que pues nosotros
solemos asociar a la inmigración con los viejos inmigrantes, ¿sí? Especialmente en el sur, la migración alemana, japonesa y demás. Tuvimos la migración brasileña, que fue muy importante en el nordeste del país. Esa migración está en retracción, los otros ya son cada vez más envejecidos, y la migración nueva es argentina. ¿Sí? Probablemente arroje alrededor de 80.000 argentinos y argentinas en Paraguay. Sebastián, ¿qué trámites habría que hacer como para uno afirmar de que el censo del 2022 se realizó con todas las de la ley? Es decir, se utilizaron herramientas científicas, de que efectivamente se tuvo ese nivel de cobertura del 94% que manifiesta oficialmente el INE, y de que el trabajo refleja la realidad nuestra. ¿Qué tiene que existir para demostrar eso, para decir efectivamente es así? Tenemos afortunadamente, y esto el INE ha remarcado, que es una gran diferencia con el 2012 por las dificultades que tenían hace 10 años, que es que Paraguay ha mejorado muchísimo en sus registros administrativos. ¿Cuáles son esos registros administrativos? Fundamentalmente nacimientos y defunciones, ¿sí? Claro. El Ministerio de Salud ha hecho pasos agigantados, tiene una administración notable de su información. Y por otro lado el RUE es mucho más reciente incluso que esa es educación. El de educación, donde todos los niños y niñas se matriculan, el MEC tiene información fidedigna con nombre, apellido, cédula, en la mayoría de los casos, y ahí ya nos da información muy precisa, especialmente sobre los nacimientos en los últimos tiempos, las defunciones, y una población bien específica como la de 7 a 15 años, donde la mayoría está matriculada. Te voy a señalar un pequeño problema. Sí. En el RUE, es la parte universitaria. Sí, que no es problema, es un problema de no sé de quién, pero hay un problema que los registros no están bien en la parte universitaria, no así la parte primaria y secundaria, que sí existen ahora y son datos muy importantes, pero tenemos que mejorar la parte universitaria. Han aparecido una gran cantidad de universidades y demás cosas que parece que no cumplen la función de registrarse, ¿verdad? Ahí hay un gran déficit de información. Hay un problema de información que se debería de solucionar. Y para completar la de las fuentes tenemos estas estadísticas vitales, estadísticas educativas y los censos en el exterior, que es el que nos termina de cerrar el círculo, exactamente, como para poder explicar qué estuvo pasando en términos de nacimientos, de funciones y migración, ¿no? El saldo migratorio. Y hasta ahora, con la información disponible, insisto, falta la de Argentina, que no es menor en términos migratorios, todo ha hecho consistente la información que nos presenta el INE. Por eso, quienes lo vemos desde la academia, estamos hablando de alguna forma desde un sinceramiento de la información, porque ahora sí importante. Hay una consistencia entre ambos, cosa que no veíamos con las proyecciones que estaban. ¿Hubo alguna razón de carácter político, para que respondas después del corte, porque nuestro director nos está señalando, si hubo razones políticas para decir está mal el censo 2022? ¿Podrías respondernos luego eso? Dejamos en stand-by. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es Sebastián Bruno, sociólogo. Estamos hablando del resultado del censo del año 2022 que se conoció oficialmente en agosto pasado, e igualmente el tema migratorio. Y hay una pregunta que quedó pendiente que la hizo Rubén. Rubén, si quieres repetir inclusive. Sí. ¿Por qué pudo haber existido algunas razones de un grupo específico de gente? Porque dicen que el censo del 2022 fue mal. No, los datos informados por el INE no reflejan la realidad nuestra. ¿Hay algunas razones políticas? Bueno, ¿O celos? Ahí tenemos un conjunto de actores, ¿no? Hablemos primero de la sociedad en general. Es un censo donde, con un uso masivo, realmente masivo, mucho más que hace 10 años, de Twitter, Instagram y redes sociales, donde cualquier cosa es objeto de debate, posiciones totalmente enfrentadas y demás, y el censo efectivamente, con una proporción a nivel nacional, es el 6%, pero acá en Asunción,
en Alto Paraná, y no recuerdo bien, sin Canindeyú, estamos hablando de una cobertura del 85%. Quiere decir que hubo alrededor de un 15% sin censar, ¿sí? Hubo proporciones mayores. Y para quien no recibió al censista, hace un razonamiento inductivo, lógico, dice, si no llegó a mí, esto parece que es un desastre, ¿sí? Y se hace una causística de esa situación, que visto desde la persona es válido, por supuesto. No llegó, estuvo esperando, estuvo expectante, vio que en la otra cuadra pasaban, en la de él no, dice qué pasa, y bueno, hay una desconfianza general hacia las instituciones del Estado, ¿sí? Y esto se multiplica en la parte comunicativa, en las redes sociales, y nos explica un poco del ruido en aquel momento, ¿sí? Pero eso se cuantifica, ¿sí? Eso se cuantifica y llegamos a estimar que en estas jurisdicciones que mencionamos antes, la omisión fue mayor a la de nivel nacional. En los otros departamentos, la omisión incluso fue menor al 5%, ya hablamos de departamentos que tuvo omisión de 2%, muy chiquitito. El censo fue casi óptimo. Eso por un lado. Después, ya una vez conocidos información preliminar, tenemos a la diversidad de los actores estatales, y estimo que habrá sido un gran alivio para el Ministerio de Salud conocer efectivamente sobre la información. Ellos tuvieron muchas objeciones, recordarán, donde se decía, ¿qué pasa con Paraguay que no se ha vacunado a tanta gente? ¿Qué pasa con la proporción de niños? Parece que se vacuna menos de los niños que hay. Bueno, efectivamente lo que estaba sucediendo es que se estaba usando esta proyección que sobreestimaba la población, especialmente los niños, niñas y adolescentes, y esa magnitud no existía, era menor a la real, y especialmente en los niños. Entonces, ya a partir de la información nueva, el Ministerio de Salud puede tener una compra mucho más ajustada y un uso de la logística de inmunizaciones más eficiente con eso. Algo parecido, no tan grave, pasa con educación. Educación veíamos tasas de matriculación que nos mostraba que eran bastante más bajas de lo que estábamos viendo. Se veían en algunos casos 80 y algo %, decís, no puede ser que esté esta proporción fuera del sistema educativo. Y realmente esa situación no existía. Las tasas de matriculación eran mucho más altas de las que se estimaban porque el denominador, la proyección, estaba cuantificado. Partí con datos falsos, entonces automáticamente. Exactamente. Pero ¿por qué decían? ¿Por qué la gente salía a acusar? Bueno, insisto en que hay un tema que nos excede incluso a lo que estamos comentando acá, que es mucho más generalizado, que es una desconfianza ante la voz estatal, ¿sí? Que en general en los censos se trata de preservar, de no hacer un uso político partidario, ¿sí? Es una información, es generación de evidencia que nos sirve a todos y todas, y no hubiese sido la primera vez que en un país también se ataca a un gobierno por el censo para sacar algún micro rédito político. En Argentina, ya que estábamos hablando, el censo del 2001, que sucedió un mes antes de la debacle absoluta, en diciembre, tuvo incluso un boicot de los docentes y fue muy complejo. Los censos también están expuestos, aunque no querramos, a estos vaivenes de la política. Realmente ahora, y con estas instancias, este tipo de conversaciones y poder entrar y poder explicar de dónde vienen esas diferencias, creo que también socialmente nos ha ayudado a comprender que esta información está mucho más ajustada, y en la medida que tengamos más precisiones nos va a hacer como mucho más idea de nuestra situación real, que es un país que tiene un poco más de 6 millones de personas y no más de 7, como Sebastián, se decía. Estuvimos hablando recién del fenómeno migratorio de la Argentina. Se tienen cifras bien aproximadas o muy aproximadas a la realidad en cuanto a la cantidad de paraguayos, su descendencia, la migración temporal inclusive. Hay un gran misterio con respecto a Brasil. ¿Se tiene una estimación o una cifra de cantidad de paraguayos que viven en Brasil legalmente o ilegalmente? Digamos, ¿se tienen migraciones así temporales con Brasil? Hay una suerte de misterio. Sí, si me permiten, estaba alrededor de un poco más de 30.000 personas. Ya les voy a Oficialmente, comentar.
Es bajísimo. Vamos a ver, ellos hicieron también un censo, pero no tuvimos, a ver, Brasil. Año 2010, casi 40.000 personas, sí, era más de 30.000, pero ya redondeando quedarían 40.000. Paraguayos en Brasil en el año 2010. Tenemos que ver cómo salió el resultado del censo. Ellos también tuvieron en el año pasado. Han sacado sus primeras cifras. Han tenido problemas similares porque ellos también habían sobreestimado su población. Pasa que, claro, Sí, en Brasil es tan grande que Sí. esa sobreestimación de 5 Eran millones de personas... 213, creo que iba a unos 202. Eran 5 millones de diferencia Sí. que, claro, para nosotros es una 5 enormidad, millones, pero más, para... es toda la población de Paraguay. Para ellos no era tanto. Todavía no han desagregado la información para conocer la cantidad de paraguayos. Ahí lo que vemos en términos de la migración paraguaya a Brasil es un fenómeno, por un lado, de retorno, estos llamados brasiguayos que se habían instalado en la zona fronteriza norte y este, una buena parte de ellos han retornado con su familia, ya nacidos en Paraguay, a Brasil, así que hay una parte de hijos e hijas del retorno. Y por otro lado, hay una demanda de mano de obra en los estados del sur de Brasil y muy particularmente en el estado de San Pablo, ¿sí? Y de hecho ya hay varias investigaciones académicas sobre la vinculación de la migración paraguaya en la industria textil. ¿Sí? Es una mano de obra muy demandada en la industria textil y que se destaca ahí. Y una mano de obra masculina, ¿sí? Al revés de lo que sucede en... Ahora, me imagino que el tema del idioma y cuestiones, digamos, burocráticas, legales, ¿verdad? Que imponen en Brasil, impide, digamos, que haya tan... O sea, es la razón por la cual hay tanta diferencia entre la cantidad de paraguayos en Argentina y la cantidad de paraguayos en Brasil. Tenemos una vinculación bien diferente, has mencionado, bueno, ya desde el año, si nos retrotraemos, hasta el 1500 y algo, con esta segunda fundación, y no solamente eso, sino toda la fundación de las ciudades ribereñas del río Corrientes, Paraná, Santa Fe. Ahí, por ejemplo... Asunción, Madre de Ciudades, viene Claro, la migración hacia el Brasil, por ejemplo, Ciudad del Este, ¿verdad? Que es el lugar donde la migración, toda esa parte de Alto Paraná, que es la parte que seguramente más se va a sentir la migración, eso es relativamente nueva comparando a toda la migración hacia Argentina. Exactamente, y tiene mucho que ver con eso. Paraguay desarrolla su población en la zona centro y sur del área de la región oriental, ¿sí? Toda la región del este y norte. Recuerdan que hace 80, 90 años vivía muy poca gente, vivían un poco más de 40.000 personas. Y la marcha hacia el este fue eso, fue la colonización demográfica y también la recepción de migración. Entonces tenemos una relación, ahí se da la primera vinculación. Claro. Y no tenemos entonces una historia de vinculación poblacional tan extensa como la que tiene Argentina. No. Y además Brasil se caracteriza por no tener ni una inmigración tan alta, ni una inmigración de importancia. Es un subcontinente prácticamente. Claro. Crecen solos. Van compensándose con migración interna. Sí. Sebastián, quisiera que me permita hacer un ejercicio contigo y una pregunta. Asumimos que tenemos una población hoy, de acuerdo a lo que dice el INE, de 6.100.000 personas. Con el censo, la información oficial es de que tuvo una cobertura del 94%. O sea, hay un 6% que no fue auditada, no fue verificada. Si asumimos que 6.100.000 somos y hay un 6% de falta de cobertura, 6 por 6, 36, estamos hablando de 360.000 personas aproximadamente, así en forma grosera. Tendríamos, sumando eso a 6.100.000, tendríamos una población de 6.460.000. En realidad, la población de 6.100.000 ya contiene esta estimación de subcobertura. ¿Sí? Esto quiere decir que el censo censó efectivamente así filas en ese gran Excel, por darle una figura. O sea, censó menos entonces. Censó menos y con la corrección por la omisión cerraron en 6.100.000. Falta todavía la parte más fina, decíamos, de conciliación censal y probablemente esta cantidad suba y tengamos 6.200.000, 6.300.000, se acerque un poquito más a lo que comentaste, pero ya los 6.100.000
contiene la estimación de omisión censal. Hay otra situación que se da, sobre todo en la frontera, y no sé si eso afecta o no cuando se hacen censos y para estimar la población. Pedro Juan Caballero, frontera seca con el Brasil. Gran cantidad de paraguayos que vienen en Pedro Juan Caballero tienen documentación brasileña. ¿Por qué? Porque acceden al sistema de salud, la escolaridad, se les da alimento a los chicos y una serie de beneficios sociales. Los políticos del otro lado saben eso, porque significa voto el día de las elecciones. Eso se repite en otras partes fronterizas con Brasil, inclusive frontera seca, y también acá con Argentina. Te puedo asegurar que la mitad de la población, si no es más, la mitad de la población en Anagua, Puerto Elsa, está escrita en Clorinda. Eso se demostró inclusive, Sí. Un poquito más abajo, Alberdi, está frente a Formosa. Eso se demostró inclusive que gran cantidad de alberdeños, toditos viven en una sola dirección de Formosa. ¿Por qué? Porque ahí reciben planes, o sea, plata, Salud, educación, y sobre todo el día de las elecciones cruzan todito, o el día antes cruzan todito a Formosa para ir a votar. Bueno, es un fenómeno ya conocido, como bien mencionás, lo que se llama la doble documentación. Sí. ¿Sí? No es doble nacionalidad, No. sino es doble documentación, donde se declaran lugares de nacimiento, o efectivamente se nace en un lado, pero también se hace el trámite en Paraguay y estratégicamente, microestratégicamente, se utiliza una identificación u otra. De todas formas, habría que indagar un poquito más en el caso de Pedro Juan, y ahí me declaro no soy tan especialista, sería bueno hablar incluso con investigadores de la zona. Sí, en el caso de la frontera con Argentina, justamente estas dos distritos son realmente pequeños. Nanagua, estamos hablando de, en total, todo Nanagua de menos de 10.000 personas esperadas. Así que en términos de magnitudes No hay tiene ninguna muy incidencia. baja Eso no altera incidencia. mucho finalmente. No, y en Formosa es recurrente este tema, especialmente con las elecciones, Sí. de la gente que pasa. Alberdi realmente también es muy, muy pequeña, no tengo en mente el número. Pero por ahí Creo que nomás. eran Pero una población menos de chica también. 20.000 seguro, al lado de una ciudad que ya tiene más de 240.000 personas. Así que no creo que cambie. En una elección muy No. reñida cambiará un concejal. ¿Sí? No Sí. va a cambiar el sentido de una elección. Sí. Y existe un poco eso, cada vez más hay más controles, ¿no? Efectivamente con los lugares de nacimiento, pero son estrategias muy importantes para el residente fronterizo en estas pequeñas localidades, pero realmente en grandes números no incide. No hacen números finalmente. No. Hay una cosa, yo te quería hacer una pregunta. Veo que con el advenimiento de nuevas tecnologías, ¿será que alguna vez podemos tener los registros públicos mejores de tal manera que los resultados sean más rápidos y en menor costo de tiempo? Es decir, algún sistema que pueda unir, ¿verdad?, la cantidad de nacimiento, de muerte, de todo lo que se pueda tener en todos los registros públicos. Lo que te pregunto es si con esta nueva tecnología que tenemos por todos lados, ¿verdad?, eso debería darnos un mayor conocimiento, mayor rapidez con los datos que necesitamos. En base siempre a un censo normal. Ujú. Es el camino, Oscar. Tenemos la experiencia europea, donde cada vez se utiliza más el registro administrativo y los censos con el tiempo se han achicado en la cantidad de preguntas, pues no están requeridas porque ellos realmente tienen muy buenos registros administrativos. En América Latina la excepción ha sido Cuba por su singularidad, ya empezando porque es una isla, entonces todo es más fácil en términos de registros y control. Se está yendo hacia ese camino. El que está dando los pasos más firmes en ese sentido es Uruguay. En Uruguay no sabemos si van a tener un censo 2030, quizás ya pasen incluso a resolverlo vía registro administrativo, quizás ni sea necesario tener un censo. Probablemente más tarde, más temprano, Paraguay va a pasar a utilizar estos registros administrativos. Ahora, para eso hay que trabajar muchísimo ahora, tomar las lecciones aprendidas de este RUE, de las estadísticas vitales, otro tipo de producción de información del Estado. Y bueno, el Estado también tiene que
garantizar la privacidad de la información, o sea, Claro, tiene que claro. dar su compromiso también para que la gente confíe, porque si no, con un Estado con una sociedad que desconfía de su Estado, no vamos a poder se movernos puede, tanto. no se puede. Correcto, Sebastián, agradecemos mucho tu presencia esta noche, nos ilustraste mucho, sobre todo por toda la serie de cosas que se dijeron a favor y en contra del último censo y de los censos anteriores. Así que gracias por tu presencia y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer. Igualmente. Gracias, Bruno. Muchas gracias por la atención, será hasta el próximo lunes a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes.